Buenas noches, soy Percy Bicho Salvatierra, televisión de los miércoles de Libertad Bajo Palabra. Vamos a conversar con Josué Barrón, que es nuestro colaborador habitual de estas fechas, acerca de la actualidad política. Entonces le damos la bienvenida a Josué y él va a hacer una introducción de la problemática que está pasando en el Congreso, brevemente, para luego iniciar una serie de reflexiones. Adelante. ¿Cómo estás, Percy? Saludos a todos por Radio Miraflores TV. Bueno, es una semana interesante, en realidad un poco movida. Creo que he hecho tenemos una miscelánea interesante. Primero vamos a hablar un poco sobre el Congreso, otro tema sobre la institución de ley de Camones, algo que ya sucedió en estos días, la investigación sobre Herbert Colchado, ¿no? El policía que estaba investigando sobre el tipo de corrupción dentro del entorno más cercano al presidente, y finalmente vamos a terminar con una reflexión sobre Julio Ramón Ribeiro que vamos a conversar. Bueno, vamos a ver unos puntos claros, ¿no? En torno a... Sobre el tema de Lady Camones, creo que es con la expresidente del Congreso, tenemos que poner puntos muy claros. Primero, técnicamente, como se ha hecho una bola por ahí por las redes sociales, tenemos que decirlo, no va a asumir la presidencia la señora Moyano de Fujimorista, ¿no? Porque a veces se comienza a deducir que era una jugada del Fujimurato, ¿no? Porque no va a ser, se va a hacer otra, hasta el día de lunes se va a buscar una nueva propuesta para asumir la presidencia del Congreso, ¿no? Pero el reglamento dice que tiene que haber una nueva elección. Así es, por eso digo, la nueva elección, ¿no? Una nueva elección. Podría decir que la idea de Moyano de poder asumir es falsa, ¿no? Como se estaba diciendo en las redes sociales, ¿no? A eso es, ¿no? La gente Parecía debe tener muy lógica, no siquiera por unos sí, días, claro. pero ya Sí. el reglamento, digamos, es el que impone la pauta a seguir, ¿no? Así es. Entonces, claro, ¿no? Ahí hay, creo que Chiabra ha sido uno de los, una propuesta, y Echaíz, que yo creo que puede ser una propuesta solvente para mi curso, para mi desde el punto de vista de la oposición, ¿no? Es seria su composición, como lo vimos esa vez, era un poco más técnica, más seria, ¿no? Estamos yo creo que un perfil de fuerte, claro, no ser extremista, pero tratar de llevar la equilibridad del tema. Siempre va a haber una posición en torno al gobierno de Castillo, estoy convencido en eso, pero no llegar al punto, pues, al delirio, ¿no? Como se ha visto casos claros, como por ejemplo, declaraciones del señor Montoya, ¿no? Diciendo, por ejemplo, el pueblo no decide, nosotros decidimos qué debería hacer, ¿no? Es textualmente lo que ha dicho el señor Montoya. Eso ya es una posición muy absoluta, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va a estar el asunto. Ya salió el tema que el ex primer ministro, pues nuestro amigo Cuca, también va a hacer la propuesta de Perú Libre, ¿no? Algo que me parece delirante, ¿no? Delirante porque yo creo que la izquierda, en vez de buscar una propuesta más comunicativa con todos, ¿no? A eso yo voy, para concertar, ¿no? Se vuelve más opuesta, ¿no? Como una decisión más rebelde. Bueno, sinceramente yo no estoy de acuerdo de eso. Seguramente yo creo que debe tener sus posiciones. Bermejo me parece una propuesta más interesante, sinceramente, Bermejo, pero como yo lo puedo decir, Bermejo tiene una posición de candidato al presidente, a la presidencia el próximo año, bueno, cuando sean las elecciones, así creo que está que se guarda. Puede ser que Bermejo también tenga muchos anticuerpos porque se me para insultando a todo el mundo, ¿no? En cambio, la Puca es un poco más bromista, se abraza con todo el mundo, es un poco más social de esa manera, ¿no? Bueno, eso en torno a la primera parte, pues, como forma Que introductoria. sería el Pues. estado situacional ahora. Pero he visto en Así la es. portada del Diario Expreso, ¿Mm? se han hallado nuevos niños dentro del Congreso, gentes a las que se ha hallado una vinculación, ¿no?, de una dependencia económica por cuenta del Ejecutivo. Entonces, repitiendo el caso de los niños que en un primer momento empezaron a servir a Castillo como una bancada ad hoc, ¿no? Entonces, ese es un tema que también podemos abordar ahora. A ver, ¿cuál sería tu perspectiva, Josué, sobre este punto? Bueno,
La política La tenemos que darnos Cámara cuenta. me parece, sí, Disculpa. pero bueno, sigue. Ah, sí. Ya No, te volvió la decía Cámara, que, sí. ya. Yo te comentaba que específicamente creo que uno puede ser, políticamente siempre hay pactos, no debajo de la mesa, ¿no? Son jugadas que se hacen, ¿no? Claro, lógicamente que si lo vemos en la superficie, son hechos no éticos, ¿no? Por ejemplo, con el audio de Acuña en torno a la a la ex presidenta del Congreso, ¿no? Son conversaciones comunes y corrientes que toda la vida ha sucedido, ¿no? Eso no podemos decirlo, ¿no? Eso no es defender, es simplemente que ahora se está poniendo transparente lo que siempre existía, ¿no? O sea, la cochinada que estaba tapada, nada más, simplemente. Igual el presidente seguramente ha hecho unos pactos con ciertos candidatos de los niños para tener una estabilidad y que no pueda ser eh, sea el famoso golpe Acá, de Estado. Claro, vacado, ¿no? Famoso golpe de pero Estado. Y no dice también. vacado, ¿no? Claro, seguramente. Y tú sabes, este jueguito de decir, ¿sabes qué? Apóyame tú y yo te doy horas para tu región, ¿no? Y queda bien en tu región, ¿no? Y te vamos a apoyar. Es un poco entrampado el tema, ¿no? O sea, tienes que apoyar específicamente a ciertas normas para que eh, te den un espacio. Y eso así no se puede trabajar, ¿no crees? Ese es el pan, ese puede ser el pan de cada día de la vida política, no solamente acá, ¿no? O sea, que de repente en todos los países del mundo, pero el problema es que así como es la pauta habitual, acá sí, y como no creo que se dé en todos los demás países del mundo, luego que se llevan algunas de las obras, luego se están atribuyendo porcentajes en relación a la ejecución de los proyectos de esas mismas obras, porque eso es algo también que pasa en todos los departamentos del país, pero no por eso significa que sea algo que la población o que los ciudadanos pueden consentir, ¿no? Es por lo menos una situación que puede ponerse en entredicho y debe criticarse, pues. Porque además acá no están favoreciendo a nadie manteniendo este quita y toma o este toma y daca, ¿no? Entre el Congreso y el Parlamento, y que me parece que en las últimas fechas, en estos últimos tiempos, la oposición pues ha sido totalmente ineficiente y se abren inclusive las posibilidades de que he visto una portada hace poco de que el Congreso prácticamente está siendo cómplice del presidente y no solamente por cuenta de los niños, ¿no? Uh -huh. Los Claro, famosos o infames niños. claro, porque la idea más factible es que por medio de votación el Congreso de la República a una sesión en la cual se vote para que haya un nuevo referéndum en torno a que se vayan nuevas elecciones. Solamente necesitan 66 votos, ¿no? Más uno. Entonces, para que haya un referéndum y la gente decida que se vaya el presidente y se vayan ellos. O sea, la idea es esa, ¿no? O sea, no hay que polarizar el tema. Acá es que se vaya uno y que se vaya el otro. Nadie lo quiere. 8% de aprobación por el Congreso, 27 del presidente, con una subida de 5 porcentual Subida, con en las últimas la semanas. subida es un punto de Claro, inflexión, sí. claro, pero es una posición, como digo, es una posición víctima, ¿ya? Que solamente sirve poco para apagar el incendio, pero eso no te asegura un crecimiento, ¿no? O sea, distraes un ratito y el próximo mes puedes seguir con el 22, ¿no? Entonces, el Congreso no quiere jugar ese camino, que yo creo que es el más claro si el Congreso quiere poner, pues, la carne al asador, por lo que ellos quieren es simplemente vacarlo y quedarse ellos. Y como decía al inicio, y repito la palabra del señor Montoya, ¿no? Que es, pues, lógicamente antidemocráticas, el Perú no decide, ¿no? Nosotros le decimos qué deben hacer, ¿no? ¿No? Pero te digo, ¿es antidemocrática, pero porque proviene de Montoya? ¿O es también un sinceramiento respecto de lo que implica la democracia representativa? Claro, claro. Yo entiendo perfectamente que Montoya pues tiene una posición así brutal, no antidemocrática, pero de alguna manera la democracia representativa se ha instaurado para que el peso de las responsabilidades y la toma de decisiones no las asuma toda la población, sino los que están en el Parlamento, ¿no? Los que están en el Poder Ejecutivo. Está bien, Ahora, claro. esa es la teoría, pues, ¿no? Porque en la Claro, realidad vemos cómo están supeditados a intereses de los dueños del partido o de quien está ahora en el Poder Ejecutivo, ¿no? El presidente supeditando a los niños, Acuña supeditando a su bancada, su propia ambición,
y que es una ambición que para mala suerte de todos los involucrados no tiene nada que ver con el bienestar del país. ¿Mm? Mira, José, yo he advertido en este orden de desgobierno múltiple que hay, que hace varios años que hemos renunciado completamente a la política, inclusive durante la misma pandemia, porque ¿dónde hablamos de los grandes temas que debemos trabajar, ¿no? Dentro de una perspectiva de desarrollo nacional? Acá no ¿Mm? hablamos absolutamente nada de la escasez hídrica, ¿no? Que es una amenaza que está latente ahora para el futuro inmediato, las crisis migratorias, las economías ilícitas, la inversión extranjera está en picada, en caída, ¿no? Los gobiernos regionales no sé prácticamente qué relevancia tengan dentro del proceso y la ejecución de políticas públicas, a la vez que hay tantos involucrados en los gobiernos regionales, en las alcaldías, digamos, fuera de Lima, que están inclusive pues perseguidos por la justicia con justa razón, no por acto de corrupción. Entonces, acá no hay ninguna preocupación en este sentido. Y a los políticos no los vemos hablando acerca de la redistribución de fuerzas en el mundo, ¿no? De las contraposiciones que habita en Rusia con Ucrania, este incipiente auge que está teniendo China, ¿Mm? ¿no? En contraposición al bloque occidental. Entonces, todo eso ha desaparecido completamente de la escena política porque nos preocupamos solamente en atender el mantenimiento en el poder de Castillo, que no sirve a nadie sino a Castillo y a su gente, y del ¿Mm? mismo modo el Congreso, que a la vez la misma población, como tú dices, cada vez lo desprecia más. A ver, ¿qué piensas, a ver, José, en este sentido? En torno a lo que tú dices, por ejemplo, está hace varios días el primer ministro, pues, Torres Vázquez, eh, hacía hacía un análisis, ¿no? En torno a lo que tú decías, pero un análisis manipulable, ¿no? Decía, porque generaba la unión, ¿no? Unión, ¿no? Dice, el Perú, como tú decías, el Perú debe pensar, los políticos deben pensar en la política de gobierno para salir adelante. Dejémonos de estas cosas eh, y empujemos todo el coche, ¿no? Interesante, ¿no? Pero lo que no entiende el señor Vázquez, ¿no? O lo que no, sí entiende, estoy convencido que sí entiende, lo manipulable es que lo que tú dices, ¿no? Hay una fuerza de poderes que siempre va a existir en un gobierno, genial. Otro, lógicamente, es el tema de la corrupción. Y el todo, como tú decías, es una política para el gobierno, para los ciudadanos, no voy a llamar para el pueblo, porque no se ha degradado ese término, ¿no? Ahora, hay un poder, claro, lo que tiene que ser el presidente es saber hacer, trabajar con el poder que tiene, ¿no? Saber trabajar, tener equilibrio, mano al poder que todos tenían satisfecho y gobernar, ¿no? Todos, de los Fujimoristas, los no asociados, etc. Algo que no quiere, o sea, por ejemplo, sacar poner unos ministros que no son incompetentes, ¿ah? De contra incompetentes, ya como, por ejemplo, el ministro de Defensa, si no me Interior, disculpa, Willy Huertas, que es investigado, ¿no? O sea, es asquerosamente. ¿Y por qué? ¿Pero qué le sirve a él? Que te proteja, ¿no? Que te proteja. Entonces, si te protege, te escuda, sí vale, pero no vale por su competencia. Entonces, ¿cómo puede él hablar de que puede haber un equilibrio de poder si no tiene como la meritocracia como base principal para que se pueda generar esa fuerza primera para un gobierno específicamente estable, ¿no? Y ahora, al presidente no se le está señalando por tema de originario, por tema que es un tipo de pueblo, supuestamente. No, es tipo de corrupción. Y esto es de contra sencillo, Percy, es recontra sencillo, ¿no? Entonces, si esos dos factores no lo tienes claro, no vas a pedir unión en torno a la política de gobierno, ¿no? Yo creo que ahí hay una equivocación y hay que decir a la gente que no podemos juntar todo y darle importancia solamente que el presidente quiere una política de gobierno. No se puede avanzar cuando no hay una estabilidad de poder, no hay pues unas soluciones en temas de casos específicamente de corrupción. Pero, ya, correcto, pero fíjate que en medio de todo este embrollo, hasta la fecha, ya con el año y meses que tiene de gobierno, no tiene ninguna agenda clara de qué cosa quiere hacer con el país, excepto, según él, que se termine con la persecución por su origen racial y de clase, ¿no? Entonces, que se suspende esta persecución en la cabeza suya
y ya el país se pone de pie plenamente, se solucionan todo tipo de problemas que ahora están abandonados respecto de una evaluación, respecto de una propuesta de solución. Ahora, te comento que el congresista Freddy Díaz, Claro, hace 120 días, hace 4 meses, fue expuesto y acusado por delito de violación de una integrante de su despacho. 4 meses después recién se aprueba la suspensión de este individuo, ¿no? Entonces, fíjate la lentitud que les lleva a tomar resoluciones para cosas tan graves como esta, me hubiera sido por lo menos inmediato o en el transcurso de la semana siguiente, nada más, para que pueda ser, ¿no?, investigado pues, plenamente, ¿no? ¿Qué opina de esa situación, José? sí, pues ese es también el tema, ¿no? O sea, yo creo que ahí no quiero defender a nadie, pero creo que sí hay temas que son más urgentes que estar peleando entre poderes políticos, ¿no? Que no llevan nada, son temas gaseosos, ¿no? Temas gaseosos, y al final distraen. Y si tú te das cuenta, ha pasado ya un año y no se avanzó en política de gobierno. Igual, el señor Freddy Díaz debió ser, como tú dices, a la semana retirado del Congreso, ¿no? ¿No? Si yo sé que hay un proceso de investigación, yo sé que de una u otra manera se tiene que cumplir algunos reglamentos para ser acusado, ¿no? Pero hasta que no se decida, es un padre de la patria. Es ejemplo de todos los peruanos. Es la representatividad, lo que decía Montoya, ¿no? Y no estamos salteando eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos buscar un individuo que ha cometido, se intuye, ¿no?, que puede inferir un acto Presuntamente, ¿no? Pero deshonroso, bueno. ¿no? A un acto deshonroso, ¿no? Y la forma más vil, la forma más vil desapareció. Recuerden ustedes, y yo les voy a decir, que el preservativo que presentó la señorita dentro de la comisaría ha desaparecido. ¿Eh? Ojo, ha desaparecido. O sea, una de las pruebas más importantes para construir su defensa ha desaparecido, ¿no? ¿No? Entonces, y hay una manipulación, ¿no? Y yo también justo estaba escuchando hace 2 semanas, me he hecho acordar, Percy, sobre la abogada del congresista, una abogada defendiendo pues a este patán. Y ahí no pesa pues el feminismo, el compromiso, la sororidad, como dicen las feministas, ¿no? Por un caso Pero es tan que difícil. no todas las mujeres son feministas, José. Pues. No, En pues este no. caso, tú sabes, los abogados, bueno, yo soy abogado, ¿no? Mm, Tengo ahí algunos límites, pero claro, la hay gente límites. dice, bueno, es un cliente y sabes que como todos tienen derecho a ser defendidos, entonces hay que darles una cobertura legal, ¿no? Pero bueno, eso tiene sus bemoles, creo que como en toda disciplina, pero tú dices, si sabes que es culpable el cliente, buscas que le den la pena mínima. Así es. Pero si sabes que es culpable y encuentras los defectos formales para invalidar la denuncia, o sea, te sientes un mejor abogado, pero participa de una especie de complicidad, ¿no? Claro. No jurídicamente estricta, Mm, pero bastante sancionable de la moral, ¿no? Porque sabes que es culpable, pero haya, por ejemplo, una falencia formal, y no es culpa de toda responsabilidad, pues, si ganas un bono de repente, ¿no? Pero en el fondo es una canallada también. Bueno, sin claro. embargo, no es nuestro propósito hablar de moral ahora, pese a que estamos tratando una serie de acuerdos sumamente inmorales en el manejo de los asuntos públicos en el país. Entonces se vence el día domingo el plazo para que se presenten las candidaturas a la mesa directiva y el día lunes debe definirse cuáles serían los nuevos presidentes y vicepresidentes del Congreso. Mm. No le veo yo mayores posibilidades de mejora porque casi todo el Congreso está conformado por la misma categoría de gente, pero es una variación. Veamos qué pasa en el transcurso de esta semana. A César Acuña se le ha dado una denuncia con una suma de delitos improbables, todos prácticamente, y sobre todo se ha señalado el tema del tráfico de influencias en razón de estos audios, de estas conversaciones con Lady Camones y su bancada y tal. A primera vista no hay ninguna justificación jurídica para ello, ¿no? No hay. Estábamos conversando antes de empezar el programa, a ver, coméntanos Mm. tu perspectiva del asunto, por favor. Claro, yo no creo que haya tráfico de influencia. Yo sé que se ha denunciado junto a la fiscalía, pero creo que es un
para levantar el polo, un poco para desorientar un poco la visión. O sea, hay que decirlo, ¿no? Esto, como Claro. estamos hablando de Nancy, no tiene ni una implicancia jurídica porque no se ha concretado el hecho. Ya, hace una conversación, una insinuación. No había una votación, no hay un objeto concreto que se haya, lo dicho, llevó a un tráfico de influencia, como tú decías. Ahora, Camones lógicamente, tampoco dio su aval, por claro, ejemplo, en los tampoco, audios. Tampoco se claro, ningún, manifestó a favor de lo que le estaba, entre comillas, imponiendo a Cuya, ¿no? Sin intención claro. de defenderlo, pero iba analizando fríamente las No, cosas. no, 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 nadie quiere defenderlo, ¿no? También, yo más aún Claro, saludo que esto sea condenado, o sea, que se haya sacado a la Lady Camones. Estoy a favor, sí, ¿no? claro. Porque esto no puede pasar. Pero un plano, lógicamente, es que tienes que guardar algún perfil, transparencia, un perfil de imparcialidad y objetividad, ¿no? Siendo una autoridad superior, ¿no? Y otra cosa, pues, es los entramados políticos que siempre ha sucedido, ¿no? Eso no lo vamos a negar, siempre pasó. Yo me acuerdo de, por ejemplo, un hecho con Keiko Fujimori, con una conquista de la selva, me acuerdo que ella misma lo dijo, ¿no? Yo me acercaba a Keiko y le pedí mi proyecto para que sea evaluado y aceptado, porque estamos una carretera en la selva, no me acuerdo, en Quito, no me acuerdo muy bien específicamente, y Keiko dijo simplemente, guárdalo, porque eso lo vamos a hacer en mi gobierno, no con este gobierno que va a caer, ¿no? Cuando está en PPK. O sea, imagínate, o sea, Sí. ¿no? Claro, o sea, esta obra es importante para un sector desprotegido y no le interesa. Hay que decir, no le interesa a la gente, al político. Quiere que se llenen las flores su gobierno. O sea, ese es más el interés que el pueblo. Aquí es una Es, constante. y ese es constante, constante. Recuerda lo del metro de Lima, ¿no? El tren eléctrico. Uh -huh. Pese a lo de Falco, pues que en teoría se dieron con García, que luego prescribieron, todo lo demás, era una obra que se pudo completar durante la década del 90, tranquilamente. Sí, Se ha claro. hecho como 20 años después por ese tipo de mezquindad Claro, política, ¿no? Y que claro. además que Es es un una monumento. característica que creo que es muy propia de un cierto volumen de peruanos. Yo veo mezquindad Sí, por todo sitio. No me claro. parece que fuéramos un pueblo tan generoso como se supone, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 lo Vamos conversión, a ¿no? pasar entonces a otro punto, ¿no? Que es el tema de Antauro Humala, Uh -huh. que ya pues el hombre se siente que es el encaminado a resolver los problemas. He visto unas declaraciones en las que parece muy moderno, dice, yo no soy derecha ni izquierda, ¿no? O sea, como si fuera muy lúcido, dice, bueno, soy nacionalista. A ver, habría que hacer algunos apuntes pues sobre ese desmadre real y teórico, ¿no? Que es el etnocacerismo. ¿Cómo ves esta posición ahora de Antauro en medio de toda esta trifulca perenne de la escena política nacional? Sí, yo estaba viendo algunas declaraciones, estaba escuchando y viendo unas declaraciones en torno a gente cercana a Antauro, bueno, no cercana, pero tal vez unos parlantes, como dicen, ¿no? Unos traductores políticos, que no, me gusta ese término, traductores políticos, ¿no? Hablan, pero lo acomodan en el discurso, lo que no dijo, ¿no? Interesante esa gente. Y decía, pues no, creo que Antauro me decía esa idea, por ejemplo, que afirmaba que no iba a haber ni un homosexual en el Perú y todo le iba a mandar al ejército. Él decía, no, esa ya es una superación, esa es su época arcaica de piedra, a lo Mariátegui, ¿no? Y ahora está en otra posición. Y ante esa premisa, Percy, creo que él quiere dar una visión de eso, ¿no? En declaraciones últimas que ha dado, yo vi la entrevista completa, este mexicano, se me dio el nombre, decía muy claramente, ¿no? Pena de muerte al corrupto, y mencionó algo importante, ¿no? Hasta Castillo, ¿no? Y eso creo que esa declaración un poco trata de deslindarse de Castillo, porque, ¿por qué? Porque él dice, a mí no me ha indultado Castillo, yo he cumplido mi pena, ¿no? Y yo estoy libre por mi pena, ¿no? Entonces, ha abierto una brecha, ¿no? Se ha separado. Algo que, por ejemplo, cuando salió Antauro, la gente de Castillo celebraba y decía, Antauro va a sumar a este gobierno, ¿no? Y Antauro en estas declaraciones de dos ha dividido. Y yo no sé qué tanto Antauro pueda superar algunos contextos políticos que vivimos ahora. No lo sé. Es un tipo muy duro,
muy cerrado en unas ideas políticas, ¿no? Él mantiene algunas posiciones dentro de la revolución, la muerte, la dictadura en cierta manera, una política armamentista, ¿no? No respetar los derechos humanos, ¿no? Porque él cree que de ese punto puede ordenar. Ahora, ordenar el país. Ahora, nosotros los peruanos, no sé, somos medio raros, ¿ah? Nos gusta ese tipo de dictadores, esos fascistas. Nos encanta esa persona que nos quieren hacer todo el trabajo y ordenan todos y son, no son democráticos. Entonces, Pero al nos Perú, encanta. lamentablemente, le ha ido mejor, o digamos, se valora su historia, esto es un cliché, pero, o Sí, sea, en momentos dictatoriales, el Perú ha tenido todo tipo de progreso. O sea, si lo ves en alguna escala, ¿no? O sea, francamente, bajo gobiernos dictatoriales, el Perú ha tenido bonanza económica, desarrollo tecnológico, ha habido buenos gastos de infraestructura. Es como que el país, luego de tantos siglos, por lo menos de los últimos 2 siglos, no se acostumbra a vivir en democracia, porque genéticamente, ¿no? Genésicamente, no genéticamente, o sea, desde el origen, ¿no? Nosotros no hemos buscado la democracia ni la república, o sea, como país, digo, ¿no? Yo sí pues, soy volteriano, puede ser, ¿no? De alguna manera, pero la democracia así como tal es algo que al Perú parece que le repugna. sí, No sirve la democracia para la clase de gente que ahora está investida, ¿no? De representación política, la democracia es cualquier cosa. sí. Y mismo Castillo, ¿no? Él cree que le va a salir mejor las cosas acumulando más poder y convertirse en un dictador, ¿no? O sea, es la Y siendo tendencia, que ya ¿no? el presidente tiene tanto poder conferido constitucionalmente, Sí, claro. prácticamente toda la constitución que esté establecida para que el presidente pues tenga un poder inmenso, pese a algunos puntos de control que le da al Congreso, pero que tampoco son pues exageradamente determinantes. Ahora, Mm, yo te digo, Josué, ¿cómo es posible que en una historia tan reciente como la del Andahuaylazo y la farsa del Logumbazo, mm, Antauro se haya podido constituir en una suerte de héroe potencial de la ciudadanía? mm, Me parece una desgracia. En Game of Thrones, el norte decía, la gente del norte decía, el norte recuerda, ¿no? No remember. Acá el Perú no recuerda absolutamente nada. PPK, 50 años, que era pues un conocido hombre de Estado que tenía las peores atribuciones, ¿no? En el manejo de la cosa pública, inclusive con la leyenda esa que huyó, pues, cuando tomó Velasco el poder con millones y millones, ¿no? Para servir a los Estados Unidos, se le claro. da el mando presidencial. Keiko, todo lo que se sabe del padre, se le deja ser candidata una y otra vez. Y Antauro, con el acto cobarde, francamente, que se dio en Andahuaylas y que además no tenía ninguna razón militar ni ningún trasfondo político importante, sino reclamar por un rechazo que se había dado a Antauro, a Ollanta Humala, perdón, mejor dicho, y yo no sé de qué manera se ha venido a constituir en esta suerte de hombre políticamente eminente, ¿no? Bueno, José Barrón se desconectó, pero esto tiene que ver, por ejemplo, con la liberación de Víctor Polay Campos, que está muy cerca de cumplir el término de su pena de 35 años. Él estaría saliendo en el 2023. Entonces, aquí, por ejemplo, sería interesante hacer un paralelo, ¿no? Entre Antauro y Víctor Polay, porque tienen ideas próximas respecto, por lo menos, de la revolución y la violencia. Ya sin tener que traer aquí el San Benito terrorista, que también sería admisible que se haga una evaluación por ese lado. Sin embargo, si apartamos todo el término de que sean terroristas y vemos simplemente una evaluación de ciudades políticas, además, Víctor Bolay queda mucho más centrado y mejor dispuesto que el mismo Antauro, ¿no? Que tiene pues un tremendo zafarracho ideológico. Entonces, mientras esperamos a José Barrón, creo que es oportuno pues señalar cómo es posible que el pueblo peruano se engañe tanto una y otra vez, ¿no?
Entonces, es una situación que no se ha contemplado y que debemos tener una contemplación permanente, creo yo. Tenemos que evaluar esta historia reciente y creo yo que con crudeza, ¿no? Porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, tenemos que tener la entereza de poder realizar esta evaluación, ¿no? Sustancial de todos estos problemas. Si no, francamente, no tenemos ninguna posibilidad de mejorar como país en lo más mínimo, ¿no? Entonces, vamos a ver, el siguiente tema es el aniversario de Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro es un autor muy querido por toda la gente, ¿no? Eh, Sin embargo, yo también puedo, digamos, coincidir con los críticos que en general señalan que es uno de los cositas más finos de nuestra tradición narrativa. Sin embargo, hallo en él siempre, digamos, unos aspectos que suelo señalar también en obras como la de Arguedas o de Vallejo, desde otra locación, ¿no? Desde un entorno urbano, pero no de una forma que sea precisamente elogiosa. Está siempre dentro de la opción de plasmar la realidad prácticamente tal cual es y se siente satisfecho por ello. Que por supuesto eso puede tener un mérito literario y estético, pero de un tiempo a esta parte me cuestiono profundamente que una obra literaria, una obra de arte, solamente se sostenga por su mérito estético. Porque mérito estético tiene todo el producto artístico de Ribeiro, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro, que es excelente. Ahí particularmente disfruto mucho de sus cuentos, sus reflexiones, salvo cuando manifiesta esa tendencia casi uniforme de toda su obra, pues que de una, no es una exaltación, pero sí es una suerte de enumeración exhaustiva del fracaso, hasta de la depresión. Entonces es un panorama muy sombrío y por ese lado sería pues trágico, pero da una idea de lo que es el Perú y que es una idea que se repite entre nuestros principales escritores. Entonces entiendo que ahí hay un defecto, eh, hay una falta de una expresión de combate para transgredir esta realidad que hallamos todos los días en diferentes sectores de la población, ¿no? Sobre todo, entre comillas, entre las zonas más deprimidas económicamente, pero eso, por supuesto, ya en el curso de las últimas décadas, es una completa farsa. Y quizás haya sido ya una farsa y solamente un elemento de costumbres en el momento que Ribeiro estaba llevando a cabo su obra. Una obra que además le escribió en el extranjero prácticamente toda, ¿no? Desde París. Y esto casi trae a colación la polémica que tuvo Cortázar con Arguedas respecto de quién era el llamado a dar una representación más concreta de determinados países, de determinadas realidades latinoamericanas, si los escritores que viven en estos países o los escritores que de Europa están realizando sus fábulas y sus proyecciones. Esa, por ejemplo, es una singularidad que hay en Ribeiro, ¿no? Otra ya que por su peculiar carácter, bueno, se vio apartado de polémicas y de ser tan representativo como los autores del boom, porque generacionalmente podría haber participado de todo esto, ¿no? Pero bueno, él trabajaba en UNESCO, era traductor, entonces quizás no le haya interesado más o no se le haya dado la oportunidad por sus propias luces expositivas. Expositivas me refiero fuera del contenido de sus libros, ¿no? Que como dije en un primer momento fue innegablemente excelente desde lo literario, pero visto desde otra perspectiva, pues son bastante aflictivos y afligidos además de por propia cuenta, ¿no? Claro que hay algunos pocos incidentes en los que aparece el horror o la fantasía, pero nada más. Ese, por ejemplo, sería el punto
en que habría que señalar sobre Julio Ramón Ribeiro, que desde luego es un autor plenamente recomendable, pero que tiene este trasfondo que comparte con buena parte de los literatos peruanos y que de alguna forma la literatura presente y del futuro debería intentar variar. Como dije hace rato, inclusive esta representación deprimente de cierto sector de la sociedad peruana, ¿no? De alguna manera desposeída, creo que no se condice con la realidad, por supuesto, de las últimas décadas, ¿no? Donde se han dado transformaciones sustanciales y, por ejemplo, el mismo fenómeno de los emprendedores ha dado a luz escenarios de empoderamiento de una ciudadanía a la que ya Rivero no ha podido acceder. Pero entiendo que inclusive en tiempos suyos ya había también algún tipo de desarrollo en este sentido, pero por supuesto su distancia del país no le permitía tener una aproximación a todas estas cosas. Porque lo peor es que el mundo de Ribeiro es tan urbano y casi marginal en alguna medida, salvo pues cuando habla de Miraflores y todo lo demás, que no hay una pista directa de cómo es que fue desarrollando todos estos temas desde París. Sin embargo, los cuentos que tiene con un aliento fantástico y algunos otros cuentos en los que da pues cuenta de muchas paradojas y de misterios, aunque siempre dentro del ámbito del arribismo social como la insignia que está llena de misterios, que es uno de los cuentos que siempre son catalogados desde el colegio, pero que es francamente recomendable, ¿no? Particularmente también Solo para Fumadores es un cuento entrañable, El Marqués o los Gavilanes, siempre en esta cuestión de las contradicciones sociales, ¿no? Visto, bueno, ahora desde la otra óptica de quienes están más favorecidos y que quizás era un medio que Rivero conocía mucho mejor, ¿no? Porque la familia de Rivero, aunque había venido a menos en términos económicos, gozaba con una ascendencia de personalidades que fueron muy importantes, por lo menos dentro del ámbito de la administración pública. Hubo varios antepasados de Julio Ramón que fueron ministros y que fueron gente muy cercana al poder en diferentes gobiernos, ¿no? No, entonces, eso sería lo que teníamos que comentar sobre Julio Ramón Ribeiro esta noche. Es un autor de lo mejor que tenemos, pero que pese a ello presenta este elemento que no ha permitido tampoco un desarrollo de largo aliento en sus trabajos. No es que necesariamente lo haya tenido que buscar, pero lo ideal es que un narrador pueda dar cuenta de toda la realidad pues, en una propuesta novelística, ¿no? Precisamente en las novelas de Ribeiro es donde baja considerablemente su intensidad y su forma de aprender la realidad, que por lo menos se hace incuestionable respecto de sus cuentos, ¿no? Son impecables en casi en su totalidad o en su totalidad, francamente. Entonces eso ha sido todo por hoy. Hoy, en Libertad Bajo Palabra, ya lo vemos próximamente con más reflexiones políticas y culturales, como siempre en Radio Miraflores Televisión. Buenas noches.